Pues el momento clave, Pablo, y lo comparto con toda tu audiencia, fue desde la infancia. Desde la infancia es algo que traigo ya a la vena artística, pues mi mamá nos contaba muchos cuentos a mí y a mis hermanos. Yo soy la más chica, tengo otros dos hermanos, y siempre mi mamá nos encaminó hacia el mundo de las artes. En las noches era leer cuentos, ella nos leía cuentos y hacía voces. En la primaria siempre nos llevaba a obras de teatro, nos llevaba a la ópera. Algunas veces no íbamos a las clases por ir a las ferias del libro. Mamás, por favor, no hagan eso. Pero bueno, yo le agradezco mucho a mi mamá. Y desde ahí me viene esa fascinación por contar historias, por escribir historias, por hacer historias detrás de la pantalla. Siempre estuve muy encaminada hacia el mundo artístico. No vengo de una familia que se dedica a las artes, nadie se asumió como actor o como actriz, eh, pero siempre estuvimos formando parte, tanto mis hermanos y yo, de la cultura acá en la Ciudad de México. La Ciudad de México, que bueno, la Ciudad de México es todo un tema porque en las mañanas puede hacer mucho calor y en las tardes puede llover y puedes vivir un invierno. Sí, efectivamente vivo en el norte de la ciudad, en Azcapotzalco, orgullosamente Chintolola. Los chintololos eran quienes se asentaron aquí en esta área de lo que era la Ciudad de México y toda mi vida he estado por acá viviendo. Algo así como también el pueblo de las hormigas, ¿no? Exactamente, Azcapotzalco significa en el hormiguero. Por eso el logo de la alcaldía es una hormiguita. Sí, fíjate que mis abuelos, mi abuela, por parte de mi abuela materna, viene del estado de Hidalgo. Ellas vienen, entonces ahí también habrá que hacer una búsqueda a mi árbol genealógico. Y del lado de mi padre, me parece que siempre han radicado aquí en Azcapotzalco. Entonces, justo ayer estaba visitando la delegación y sin duda creo que cuando uno está en este despertar de conciencia de mejorar como persona, porque pienso yo, Pablo, que cuando eres mejor persona por añadidura eres mejor artista. Y justamente pensaba que cuando uno venera, cuando uno se entrega a sus raíces, conoce su origen, creo que eso también te hace pisar el camino con fuerza, ¿no? Fíjate que fui muy directa, desde niña siempre supe que era lo que yo quería. Sabía que me quería dedicar a contar historias, no sabía bien para ese entonces cómo explicarlo. Primero quería ser escritora y después me entró el gusanito como para estudiar algo de genética, pero después volví y dije, no, 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 lo mío es querer contar historias. Y hice mi prepa exactamente normal, pero como yo egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México, hice mi prepa justamente en la UNAM y ahí teníamos pues una feria donde los últimos grados de la preparatoria, pues obviamente tú veías que era lo que realmente tus habilidades, ¿no? Siempre se ha manejado por habilidades, qué tan habilidoso eres para encaminarte hasta cierta profesión. Y a mí me llamó mucho la atención el programa de estudios de teatro. Dije, quiero hacer teatro, pero antes de decidirlo, recuerdo que yo vi una película que se la recomiendo muchísimo, que se llama Dancing in the Dark de Björk, de la cantante Björk. Ah, Y cuando sí. yo la veo, Pablo, digo, yo quiero hacer eso, yo quiero bailar, yo quiero expresar, yo quiero cantar. Yo quiero transmitirle esa emoción, alguna emoción y contar una historia que conmueva al público. ¿No? Eso fue mi momento más revelador. Entonces, después ya digo, voy a estudiar teatro, sí o sí voy a estudiar teatro. Mi mamá me apoyó en el primer momento, mis hermanos también, pero quien es muy curioso porque quien tuvo una resistencia a que yo me dedicara a las artes fue mi padre. No, y entiendo, creo que el ser artista, lo decía en uno de mis videos, de mi contenido, necesitas mucho arrojo, mucha valentía y tener la plena certeza de que realmente las artes van a formar parte de tu vida. Como otra carrera, considero nada es fácil, el éxito no viene fácil, pero sin duda el mundo artístico es un poco más complicado, ¿no? Y por muchos factores, siempre van a haber muchos factores.
Así que yo decidí y lo asumí desde el primer momento y entré a la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí le imparten por 4 años. Y bueno, la verdad es que estudiar teatro es una carrera de rigor, es una carrera de mucha disciplina, es una carrera como todas de alta demanda, pero, pero también es una carrera en la cual necesitas, digo, sé que uno es muy joven cuando egresa de la preparatoria y entra a la universidad, pero necesitas estar muy consciente de lo que vas a aprender. Tienes que estar muy consciente y tienes que tener mucha seguridad, porque también, bueno, entiendo que yo estudié hace algunos años, pero bueno, los tiempos han cambiado. Entonces, a mí algo que aprendí de la carrera fue a tener resistencia, resistencia. Y con esto te digo que también el tener la certeza de que esto es a lo que te quieres dedicar, de ahí nadie te mueve, nadie, ni el peor escenario te mueve. Sí, fíjate que, bueno, comparto con todo tu auditorio. Tuve la oportunidad de contar dos cuentos aquí en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, en Santa Marta, Catitla. Fue a finales de agosto. Es una organización que se llama Reinserta aquí en la Ciudad de México y bueno, Reinserta ha hecho todo un trabajo extraordinario en cuanto a ese objetivo, ¿no? Ver a las personas que están privadas de su libertad, verlos como unos seres humanos, como lo que son, independientemente de lo que ellos hayan cometido. Fue muy curioso, Pablo, porque hace tiempo yo quería contar cuentos a los niños que nacen en la cárcel. ¿Qué sucede? Al menos de lo que yo me enteré y me compartió la organización Reinserta, los que me invitaron a colaborar. Los niños, hay mujeres privadas de su libertad, las cuales, pues bueno, tienen a sus hijos dentro del sistema penitenciario y Reinserta ha luchado para que sus hijos crezcan los primeros 3 años, me parece, con ellos, ¿no? Con ellas. Entonces, bueno, todo mundo sabe, ¿no? Esta parte de la crianza, de amamantar a su hijo, ese vínculo que tienen que crear las madres desde la primera infancia y posteriormente ya los niños regresan a la sociedad normal, por así decirlo. Yo siempre me planteé, no siempre, fíjate que mencionas algo muy curioso, no siempre tuve este pensamiento de retribuir. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo me iba encontrando como artista, me dije, es momento de que yo lo que he aprendido, de todo lo que he experimentado, es momento de retribuir lo que yo sé. Y en el momento en el que yo defino mis objetivos como cuentacuentos profesional, me digo, claro, las infancias, porque Pablo, voy a compartirte algo, la cultura en la Ciudad de México está muy centralizada. No desconozco cómo está En todo del el otro país, lado. querida. Exacto, es un tema. Y Sí. entonces me dije, claro, que los cuentos están muy bien, porque si queremos reestructurar el tejido social, está increíble, ya hay centros de cultura muy especializados, las instancias gubernamentales, todo está muy bien, pero ¿qué pasa en esos espacios donde hace falta la cultura, ¿no? Donde están estas personas que se piensa que no son merecedoras y que no tienen el derecho a la cultura, y sobre todo los niños en situación de cárcel. Insistí mucho antes de la pandemia, hay un centro de reinserción femenil que tiene una bebeteca. Yo dije, a mí me encantaría contar cuentos, hacer una colaboración, hacer un intercambio profesional, ¿no? No se pudo, logré contactar a la organización reinserta.org, se vino la pandemia, nada más platicamos, no se pudo y después de 2 años ellos son quienes me hablan. ¿Qué sucede en este evento? Era el Back to School. Lo que hizo Santa Marta Catitla fue invitar a todos los familiares de las mujeres privadas en libertad para que pasaran el Back to School, se les repartieron mochilas, útiles escolares, ¿no? Fue la presidenta Saskia Niña de Rivera, fue también el secretario, me parece, de Seguridad Pública y para mí fue una experiencia que yo atesoro muchísimo porque el estar de cerca, el vivir de cerca la situación de mujeres privadas de su libertad, te cambia por completo el panorama. Yo valoré mucho más lo que estoy haciendo, ¿no? Dónde realmente quiero llegar y a quién quiero tocar.
Y creo que también, Pablo, es un acto revolucionario en sí, ¿no? Los chicos, por ejemplo, que me acompañaron en el proceso, porque además es una máxima seguridad la que tú vas de alguna manera sorteando para que puedas pasar al centro. Ellos me decían que no es muy común que artistas se acerquen a la organización para donar o para hacer este intercambio cultural. Y le dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo, no? Y me dice, bueno, desafortunadamente todavía se sigue viendo a las personas privadas de la libertad como alguien que no merece ser parte de la sociedad. Y dije, qué duro. Y no nada más hablemos de las mujeres que están privadas en la libertad. Pensemos de otros sectores, otros grupos sociales marginados, ¿no? Donde no cuentan o no son válidos para la sociedad. Entonces fue muy curioso porque yo aprendí muchísimo. Creo que ha sido una de las experiencias donde me he hecho más humana y por eso te decía al inicio que entre mejor ser humano uno es mejor artista. Y en el caso de contar cuentos e historias, eh, yo tengo la certeza de que uno va a interpretar la conducta humana y cómo hacerlo conociéndolos, ¿no? Conociéndolos. Ahí tuve la oportunidad de no convivir con las mujeres privadas de la libertad, solamente compartir con ellas y con sus hijos dos historias, pero dije, quiero regresar sí o sí, aportar desde mi trinchera, ¿no? Esta ficción, estos cuentos, estas historias que son necesarias y que se tienen que contar y que ellos también y ellas tienen el derecho a este tipo de actividades y derecho a la cultura, sin duda. Sí, fíjate que a partir de que me asumí, porque, porque sin duda, Pablo, quien no se asume y quien no ama lo que hace y llámese, no solo artísticamente, un docente comprometido con la educación, con sus alumnos, un doctor, una ama de casa, en fin, muchas profesiones, en el momento en el que dije, este es mi camino, y en el momento en el que confié en mis propias habilidades y en mi propia capacidad de contar historias con el objetivo de que las infancias y de las adolescencias encontraran su voz, en el momento en el que yo me asumo, que no tiene mucho, ¿eh? La verdad es que esto también tiene que ver con la creencia y el síndrome de la impostora que muchas de las mujeres tenemos y me incluyo, dije, claro, esto es lo mío. ¿Qué sucede? Mis grandes amigos, que realmente les agradezco muchísimo el haberme invitado al Festival de Oaxaca, que ellos lo hacen año con año, es Víctor Arjona y María, mi querido Angelito del Pilar. Ellos son los directores de este festival que ya lleva 13 años y este año fue quien, bueno, por un proceso de audición me quedo, seleccionan mi trabajo. Y es un proyecto increíble porque tú vas dando función, los narradores vamos dando funciones en diferentes circuitos de la ciudad de Oaxaca. Y como ellos trabajan con la Fundación Harp Elú, que bueno, ellos están muy metidos en la cultura de Oaxaca, tienen un proyecto que se llama la Biblioteca Móvil. Y la Biblioteca Móvil recorre las zonas más aledañas que te puedes imaginar. Y bueno, yo era la más feliz porque es algo que yo quiero confesarte, Pablo, que para mí el escenario es estar en la banqueta, el escenario es una biblioteca, el escenario es un teatro, el escenario es un mercado, ¿no? O sea, esos son otros tipos de escenarios, ¿no? Y entonces a mí me pareció formidable porque justo la biblioteca móvil es el proyecto donde va a visitar las comunidades más aledañas y lleva cierto acervo de literatura infantil y juvenil. Y me encanta porque van anunciando, ya llegó la biblioteca móvil, ya llegó la biblioteca móvil. Y entonces todos los niños se van acercando. Nos platicaban los chicos que conducen, porque son parte de la fundación, que a veces los niños van muy emocionados y a veces de plano no se para ni una mosca, ¿no? Y bueno, también creo que es la resistencia de muchos proyectos culturales. Entonces fue increíble, la pasamos padrísimo porque me tocó narrar abajo de un árbol, en el fresco de Oaxaca, con los niños
tan maravillados de las historias y unos muy ajenos al hecho escénico que nosotros conocemos, ¿no? Para mí es muy fácil utilizar todo este argot de lo teatral, estos conceptos, pero para un niño es, voy a escuchar una historia, ¿no? Y de pronto era como, ¿y cobran? No, adelante, ¿no? También eso es, se piensa que todas las actividades culturales tienen un costo y creo que México es muy privilegiado porque la experiencia que me ha dado viajar al extranjero es que todo cobran, Pablo, todo. Toda experiencia, todo museo, todo. No hay gratuidad, no hay manera, al menos en mi experiencia viajando al extranjero. Y entonces los niños se acercaban con una ilusión maravillosa. Y sabes que observé que también hay papás muy comprometidos con la educación de sus hijos. Se acercaban algunos tímidamente y de qué se trata, ¿no? Y bueno, me tocó narrar con Ángel del Pilar, quien es la directora también del festival, y fue una maravilla. Y me dije, claro, aquí también se merecen la cultura, se merecen. Es un derecho. Derecho, las infancias tienen el derecho sí o sí, no importa su condición social, no importa si están privados de la libertad, no importa si viven en la comunidad más alejada, tienen el derecho. ¿Por qué? Porque a través del arte van a transformar sus vidas, sin duda. Yo lo creo y lo confirmo. Y mientras uno lo crea, en automático se contagia en el otro. ¿Sabes a lo que me he enfrentado? A que el aceptar que las escuelas nos habilitan perfecto para un nivel de pensamiento crítico, pero al menos en mi educación, y creo que esto es algo global que me atrevo a, a compartir, difícilmente nos enseñan a vender nuestro trabajo. Y yo, eso fue a lo que me enfrenté cuando salí de la facultad. Yo me lo tenía muy claro. Yo dije, yo quiero vivir de esto. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni la menor idea. Pero bueno, hace 10 años que yo egresé de la carrera, no existía tanto el boom de las redes sociales y tanta información. Ahora puedes aventarte contenido en YouTube gratuito y puedes aprender un montón de cosas. Una de las cosas de las cuales yo me he tenido que enfrentar, Pablo, es hacer mi propio, no plan de negocios, porque apenas yo misma estoy aprendiendo de finanzas personales, pero sí de saber vender. ¿Cómo voy a saber vender? Y sobre todo, tengo que presentar o tengo que ofrecer un buen producto. ¿Dónde voy a resolver una necesidad? ¿No? Y de ahí empecé a crear mi propio estándar, mis propios costos. Sin duda, pues bueno, acá y en todo el mundo uno tiene que pagar impuestos. Entonces también la cuestión de, Comer, vestirse, comprar tus equipos, exactamente, darle la preparación. cuestión, así es, la cuestión de invertir. No me ha sido fácil, yo también me he perdido en el camino, porque creo que no se nos enseña, ¿no? Pero siempre me ha gustado aprender y siempre me ha gustado buscar los propios medios. Sin embargo, sí creo que es una inversión a muy largo plazo. También he echado mano de otros caminos como la docencia y no porque no me guste, sino la verdad es que encuentro muy valioso la labor de enseñar. Em, Sin embargo, el hacerte sustentable no es el problema, pienso yo, sino hacerte sostenible, hacerle entender a las dependencias gubernamentales, culturales, que en efecto es un trabajo que tiene que ser remunerado, ¿no? Así como el doctor, así como el arquitecto, así como el dentista, el artista también trabaja. Porque es muy curioso, uno siempre ve el éxito del artista, pero no ve lo que hay detrás. Hay horas de preparación, hay horas de ensayo, hay horas de investigación. En el caso de los cuentos, hay horas de buscar el cuento, de ensayar el cuento, de montar la canción con ukulele. Es un trabajo. Tal vez no se ve la remuneración inmediata como un trabajo, una jornada normal, pero va a venir eventualmente. Y también he aprendido que el dinero va a venir por añadidura. ¿No? Si realmente estás perseverante y tienes el proyecto muy bien establecido, ya encontrarás los medios, ¿no? Y ya encontrarás también las personas que te van a ir guiando en el camino para hacer que tu trabajo sea remunerado.
Yo sí tengo mis propios estándares, ¿no? Si es por invitación, adelante, llegamos a un acuerdo, pero sí yo me manejo bajo tarifas. Entonces, a mí me ha ayudado mucho también descubrir cuánto voy a cobrar si es una fiesta infantil, si es un colegio, armo paquetes, promociones, descuentos. Entonces, no está peleado. Las finanzas no están peleadas, contrario a lo que se cree y lo que nos hicieron creer. No está peleado con ganar dinero, no está peleado con la ambición y no está peleado con querer vivir de ello. Y realmente necesitas mucha paciencia también. Eso es todo un tema. Sí necesitas mucha paciencia. Eh, Sí, fíjate que en este andar de contar historias, me di cuenta en mi propio proceso artístico y leyendo a otros referentes porque el éxito deja muchas pistas, entonces leyendo a aquellos que yo admiro y teóricos que han escrito sobre sus propias vivencias y tomando clases y siguiendo con esta preparación que nunca acaba, eso es un hecho, nunca acaba, me dije, creo que también yo misma, por inexperiencia, he abonado a que se crea que los cuentos solamente son para niños, ¿no? Que se crea que solamente cuando éramos pequeños, mamás o papá o la abuela o algún pariente, hablando de otras familias, se sentaba contigo y te leía un cuento. Entonces me dije, claro, la literatura hispanoamericana, latinoamericana, está plagada de referentes, de cuentistas extraordinarios, los clásicos, ¿no? Tienes un Cortázar, tienes a un García Márquez, tienes a un Amparo Dávila, en fin, ¿no? Varios, pues sí, exponentes de la literatura del siglo XIX. Y me dije, creo que parte de diversificarme es saber que los cuentos son para todos. Los cuentos no, ¿cómo decirlo poéticamente? Los cuentos no saben de género, ni de, ni de edades. latitud. Ajá, exacto. O sea, los cuentos no saben de género, es un cuento y los cuentos son para todos. Y a veces me he dado cuenta que en mis presentaciones de cuentos, Pablo, los más divertidos, además de los niños, son los adultos. Entonces dije, claro, por aquí está la vía. Em, Así que con este boom de las redes sociales, porque la verdad es que creo totalmente en que las redes son una ventana para que el mundo mire tu trabajo, me dije, es momento de crear cuentos para adultos. Siempre que comento que hago cuentos para adultos, se entiende algo muy, se descontextualiza, no, no va por ahí. Totalmente triste. No va por ahí. Sí, tiene que ver con el erotismo, pero también tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con el amor, con el desamor, con las reflexiones, con los problemas propios y existenciales de la vida adulta, porque la vida adulta pega y duro, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de generar mi propio contenido en Instagram y en YouTube, y son pequeñas historias. Yo adapto muchas historias que a mí me llaman mucho la atención y me gusta mucho un género literario que se llama minificción y otras no tanto, pero bueno, hago uso de las herramientas digitales y sorprendentemente ha tenido gran alcance, he recibido muy buenos comentarios y digo, claro, aquí hay un sector de la población que no está cubierto, ¿no? Que hace falta. Y también dije, bueno, creo que habrá que pensar también en los adultos mayores, ¿no? ¿Qué tipo de cuentos podría venir bien? Sabes, bueno, de entrada me honra profundamente que me hayas invitado porque creo que la conexión entre el proyecto de Pablo, déjenme decirles a tu audiencia, a tu auditorio, fue por las redes sociales. La magia de las redes sociales, sin duda. Sí, sabes, ahora que he tenido la fortuna de encaminarme hacia el mundo de la docencia y también de asumirme como docente, me dije, yo quiero enseñar a contar, a que ese otro cuente. Pero, ¿sabes? No pretendo, porque sería muy pretencioso de mi parte y no es por ahí. em,
formar profesionales estaría increíble, pero más bien creo que aprender a contar cuentos es una herramienta infalible para comunicar. Y creo que este mundo tiene que comunicar bastantes cosas y también para expresar, comunicar, expresar y sobre todo para autoconocerse. Creo que a mí algo, una de las bondades que me ha dejado el dedicarme a contar cuentos de manera profesional es eso, es conocerme a mí misma, es descubrir mi propia voz ante el mundo, qué me gusta, qué no me gusta, qué historias les voy a contar a los niños, qué quiero enseñarles, porque en la medida en la que yo enseño, aprendo. Entonces, el aprendizaje para mí es súper valioso. Y si bien últimamente he generado contenido con estos pequeños tips que ayuden a esos otros, llámese docentes, artistas o persona que quiera simplemente Padres. afinar exactamente sus habilidades de comunicación, he tenido muy buena respuesta y creo que también he entendido, Pablo, a lo largo de mi formación artística y como persona, que cuando uno aprende es un laboratorio constante, ¿no? Vas encontrando tu estilo, pero entonces tu estilo va cambiando conforme tú vas entendiendo el mundo y te vas relacionando con otros. Porque en el teatro, si bien yo tuve una educación muy rigurosa, también era una educación em, muy limitada en el sentido de lo haces así porque así es. Pero si tú partes de que tu alumno, no importa de dónde venga, tiene una historia, él va a narrar desde su propia esencia. Y a mí eso me parece maravilloso. Y yo lo descubrí porque en muchos de los talleres que yo tomé de narración oral, mucho era, y me di cuenta tarde, era desdibujar tu esencia para asumir la postura del maestro, porque el maestro decía que así se tenía que hacer. Y yo digo, no, al contrario, creo que a partir de tu propia voz, de tu propia esencia, es cuando conectas con ese otro. Y las historias son para eso, para conectar con ese otro, para escuchar a ese otro. Y en el caso de los niños, es para hacerles entender que ellos pueden encontrar su propia voz. Entonces, sí, a mí me ha parecido formidable eh, el descubrirme a partir de enseñarle a otros lo que puede hacer la narración oral o la parte de contar cuentos por lo que hizo conmigo como persona, cómo me ha ido construyendo como persona. Sí, la sustracción del lenguaje. Ujú, ujú. Sí, es todo un mundo, pero fíjate que ahora que lo mencionas, creo que el cuento es un instrumento poderosísimo para afianzar esos lazos, ¿no? Padre, hijo, madre, hijo, o con estas nuevas familias, ¿no? Y entiéndase nuevas familias con toda esta diversidad que tenemos ya en materia de género. Eh, y sí, para mí el cuento se ha convertido en un gran pretexto para hacerle saber a ese otro que puede expresar de diferentes maneras y que se puede encontrar en esas mismas historias y en esa misma ficción, ¿no? Recuerdo una anécdota muy curiosa en un taller que tomé que decía, un maestro le decía a un alumno, es que el arte no es terapéutico, pero yo creo que nadie tiene la culpa de nuestros traumas, ni el arte, ni nuestros alumnos, ¿verdad? Quienes nos dedicamos a la docencia. Pero creo que la función del arte sin duda es encontrarte, justo, ¿no? El juego de palabras. Ujú. Y te da un camino para descubrir quién eres, ¿no? Y qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres también. Por eso llamo mucho que el aprender a contar y a narrar hace que tú sepas cuál es tu lugar en el mundo. Y cuando uno encuentra su lugar en el mundo, Pablo, se vuelve una persona muy poderosa, muy. Ay, pues yo estoy muy honrada, de verdad. Te agradezco muchísimo, Pablo, por considerarme, por la invitación, porque para mí es un honor eh, permitir que haya del otro lado de la República Mexicana pueda acoger el corazón de los cuentaescuchas, de niños y de grandes. Y pues bueno, estaré por allá contando cuentos para la infancia, también para la adolescencia y por supuesto, ¿por qué no para los no adolescentes, los más grandes,
físicamente, pero no de corazón, los adultos. Y también voy a impartir una serie de masterclass para que todos aquellos interesados en aprender a contar historias, el arte de las historias, nos acompañen. De verdad que la vamos a pasar extraordinariamente bien y pues siempre agradeciéndote la invitación y el apapacho y el cariño y esta entrevista.